Continuamos con esta explicación del Evangelio. Ahora vamos a ver la historia de Zaqueo en San Lucas 19, 1 a 10. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos, de los cobradores de impuestos, y con mucho dinero, es un hombre poderoso, intentaba ver quién era Jesús. Intentaba, buena cosa, y intentar ver a Jesús va a causar su salvación, y no lo lograba a causa del gentío, por ser de corta estatura. Es un chaparrito. Echó a correr hasta situarse en un lugar avanzado. Tiene buenas ideas aquí, Tiene buenas ideas. Avanza y se subió a un sicómoro, un árbol, para ver a Jesús. Pues debía pasar por ahí. ¡Qué maravilla! Desde lo alto va a ver a Jesús. El chiquito va arriba y ve a Jesús. Tiene el deseo de Jesús. Y ese deseo va a causar su salvación, su santificación. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, se para, levanta los ojos hacia el árbol, alzando la vista, le dijo: bueno, si Jesús sabe todo lo que piensa, quiere, Zaqueo. Entonces Jesús va a recompensar esta fe. Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él se hace invitar a almorzar en la casa de Zaqueo. Recompensa su fe. Zaqueo quiere verlo y bien va a disfrutar de su presencia. Pero no solo esto. No solo esto. Entonces, ¿qué va a hacer Zaqueo? Baja a toda prisa y lo recibió gozoso en su casa. Viendo esto, murmuraban todos diciendo, los judíos, los fariseos: fue a hospedarse en casa de un pecador. Consideraban como pecadores públicos la gente cobradores de impuestos. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, mira, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y en caso de que haya defraudado a alguno, le devolveré 4 veces más. ¡Qué generoso! ¡Qué generoso! La gracia tocó su corazón. Hace un acto de desprendimiento, un acto de caridad extraordinaria. La mitad de mis bienes a los pobres. Y si he hecho injusticia, si he defraudado a alguno, le devolveré 4 veces más. Muy generoso. Jesús le contestó: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Entonces Jesús no rechaza lo que quiere hacer Zaqueo. Tiene razón, te felicito. Usted también es hijo de Abraham y te conviertes, qué bueno. Ya que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces aquí los fariseos que hacen la boca fina, etcétera, que murmuran, etcétera, no miden el bien que está haciendo Jesús. Si este hombre tiene deseo de ver a Jesús, tiene arrepentimiento, quiere convertirse, bendito sea Dios. Y Jesús saca la conclusión al final: el Hijo del Hombre, Jesús, hijo de hecho hombre, ha venido a buscar y a salvar, ¿a quién? Lo que estaba perdido. Ha venido a buscar por los pecadores. Veamos un poco más esta historia de Zaqueo. El episodio ilustra la misericordia de Dios ante la conversión del pecador, que tan prodigiosamente describió el Señor en sus parábolas. Zaqueo es un hijo de Abraham, y que sin embargo parece que no vivía las condiciones de la alianza. Pero Jesús ha venido a salvar también a los descarriados. En Ezequiel, por ejemplo, 34:6 dice: buscaré a la oveja perdida, tomaré a la descarriada, curaré la herida, sanaré la enferma. Noten esto, en Ezequiel, esto es imagen del Mesías, 34:16. Buscaré a la oveja perdida, tomaré a la descarriada, curaré la herida, sanaré la enferma. Por eso, ante el movimiento de curiosidad de Zaqueo, Jesús responde llamándole por su nombre y aceptándole junto a él. El resultado de ese encuentro con Cristo es la alegría y la salvación. Alegría y salvación. Muchas enseñanzas podemos sacar del episodio. En primer lugar, que el Señor nos busca a pesar de nuestra condición de pecadores.
el Señor busca al pecador, lo llama, toca su corazón. Zaqueo pertenecía al oficio de los publicanos, recaudadores de impuestos para la hacienda romana. Por esto y porque abusaban de su función, eran odiados por el pueblo. De ahí que si el Señor elige a un jefe de publicanos, ¿quién desesperará de sí mismo cuando éste alcanza la gracia? Dice San Ambrosio. Después la actitud de Zaqueo, el lector descubre en las acciones del jefe de publicanos, porque era pequeño de estatura, se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro, algo más que curiosidad. Tal vez por eso le llama el Señor, porque la de Zaqueo, así ha de ser nuestra búsqueda de Dios, sin falsa vergüenza ni miedo al que dirán. Convéncete de que el ridículo no existe para quien hace lo mejor. Convéncete de que el ridículo no existe para el que hace el mejor. El Zaqueo realmente es un hombre sabio, un hombre que se deja llevar por la gracia actual de Dios. Al final su correspondencia a la gracia, con el propósito de devolver el cuádruplo de lo que podría haber defraudado, cumple la ley de Moisés, Éxodo 21:37, y además entrega la mitad de sus bienes, una grande caridad. San Ambrosio dice: que aprendan los ricos que no consiste el mal en tener riquezas, sino en que usar bien de ellas. Que aprendan los ricos, no consiste el mal en tener riquezas, sino en no usar bien de ellas. Entonces, el que tiene riqueza e usa bien de ellas, sirve al Señor. A tal punto un santo dijo, pienso en San Basilio, los ricos son los economos de Dios. Los ricos son economos de Dios. Entonces, el problema no es tener riquezas, el problema es no usar bien de ellas. Porque así como las riquezas son impedimento para los malos, también son un medio de virtud para los buenos. Las riquezas son un medio de virtud para los buenos. ¡Qué maravilla! Ahora, no es necesario dar la mitad de lo que uno tiene, de lo poco que tiene, pero ser generoso según sus posibilidades. Continuamos meditando sobre este caso de Zaqueo. En Zaqueo tenemos una imagen que nos pone de relieve la respuesta. Era Zaqueo pequeño de estatura, dijimos, la multitud le estorbaba, sus ojos no podían ver a Jesús, se subió a un árbol y le vio, y Jesús le habló y se hospedó en su casa. Pues bien, nuestra naturaleza pecadora no alcanza a ver la hermosura del Verbo hecho hombre. Entonces, el aspecto espiritual. Nuestra pequeña estatura humana nos impide, humana y pecadora, nos impide de ver la hermosura del Verbo hecho hombre. Nos lo estorba además la multitud de cosas mundanas que fascinan nuestros sentidos y se alzan entre Jesús y nosotros. Entonces, las cosas del mundo, los placeres del mundo, hacen como una muralla entre Jesús y nosotros, no lo vemos, nos impiden de verlo. Subamos a lo alto. ¿Y dónde? Al árbol santo de la cruz, es decir, a la mortificación y al amor de Dios sobre todas las cosas. Entonces, el que sube alto al árbol de la cruz, es de la mortificación y amor de Dios sobre las cosas, y bien, ahí va a ver a Jesús. Pongamos bajo nuestros pies todas las concupiscencias. Entonces, nadie va a disfrutar de Jesús si es esclavo de los sentidos, de las concupiscencias. Entonces, esto es el aspecto espiritual. Pongamos bajo nuestros pies todas las concupiscencias, los malos deseos. No hagamos caso de lo que el mundo pueda decir de nosotros, como Zaqueo despreciaría a la multitud que se reiría de ver a un hombre tan pequeño subido a un árbol, y que por ser tan rico llamaría más la atención y creerían que se había vuelto loco. Entonces vemos claramente a Jesús y Él vendrá en su misericordia, con su bondad y con su gracia a morir en nuestros corazones. Entonces, si queremos que Jesús realmente venga a nosotros, nos llama,
necesitamos absolutamente eliminar este impedimento que nos impide ver a Jesús, los bienes de este mundo, las concupiscencias y los pecados. No hay de otra. Una persona que está llena de pecados se olvida de Dios. Otro punto, el trato con Cristo. Zaqueo no se había curado gran cosa de la hermosura, de la virtud, ni de la gracia. Tal vez fuese indiferente religión, mas tuvo al Salvador en su casa, oyó las palabras de vida eterna que salían de los labios de Jesús, y su corazón se sintió cambiado. Su corazón se sintió cambiado. La tormenta que envolvía su vida se desvaneció. El sol de la gracia, el Espíritu Santo, vino a iluminar y calentar su alma, y no solo la suya, sino también las de toda su familia. Jesús dice: hoy entró la paz en esta casa. O si tuviésemos todo nuestro gusto en tratar íntimamente con Jesús, ya leyendo sus palabras conservadas en el Santo Evangelio, ya visitándole en el Santo Sacramento, juntos, cuántos bienes no nos comunicaría el gran Padre de las luces, el Dios de toda consolación. Entonces notemos, si queremos que Jesús venga a nuestra casa, como en la casa de Zaqueo, ¿qué vamos a hacer hoy? Y bien, Zaqueo, al escuchar a Jesús, sintió el remordimiento de lo que había hecho malo, y sintió también este impulso de la caridad de despegarse de las cosas del mundo y reparar el mal que hizo. Entonces nosotros podemos escuchar las palabras de Jesús leyendo el Santo Evangelio, también visitándole donde en el Santo Sacramento. El Santo Sacramento no es cualquier cosa, es Jesús presente en nosotros. El mismo Jesús que nació en Belén, que creció en Nazaret, que predicó en toda Tierra Santa, murió, resucitó y subió al cielo en Jerusalén, y viene a estar presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santo Sacramento. No es cualquier cosa. Realmente Jesús está presente. Y tenemos que avivar nuestra fe. Por eso los que tienen este amor a la Divina Eucaristía, a la adoración del Santo Sacramento, realmente son muy inteligentes y van a recibir muchas luces y bendiciones. Por eso, dichosos los que tienen la presencia real del Santo Sacramento en su iglesia o en su capilla. Terminamos con dos palabras más: la conversión verdadera y los templos católicos. A fuer de publicano y jefe de ellos, Zaqueo se había crecido cometiendo muchas vejaciones e injusticias. El camino que había recorrido era pecaminoso y le había alejado de Dios. Lo primero que tenía que hacer era desandar lo malo andado para caminar después por la senda de la vida eterna. Por eso, lo primero que hizo fue un propósito formal: Señor, la mitad de cuanto tengo se lo voy a dar a los pobres y a todo aquel que viene, y a todo aquel a quien haya defraudado algo le haré 4 veces más. Extraordinario este hombre. Realmente es un propósito completo, total, de conversión, de mejoría. El que de veras se convierte debe destruir los malos hábitos. Noten esto. El que de veras se convierte debe, a la imagen de Zaqueo, destruir los malos hábitos, caminar en sentido opuesto de lo que hizo al separarse de Dios y ejercitarse en la práctica de la virtud. Entonces nosotros imitamos el comportamiento de Zaqueo si destruimos los malos hábitos, si caminamos en sentido opuesto de lo que hicimos al separarse de Dios y al ejercitar la práctica de las virtudes. Y dije finalmente, con mucha oportunidad recuerda la Iglesia esta historia de Zaqueo en la fiesta de la consagración de un templo, porque donde quiera que se levanta una iglesia consagrada al culto de Dios, ahí viene a morar Jesucristo en medio de pecadores, para encaminarles su gracia, comunicarles su gracia y la salud eterna, si con fe y con amor lo atienden y guardan sus mandamientos. De hecho, en la consagración de una casa se lee este evangelio de Zaqueo.
Entonces Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es un hijo de Abraham. Entonces, Remes de aquello es la imagen de un corazón totalmente arrepentido, que toma el firme propósito de corregirse, de mejorarse, dejar la vida pasada y de tomar el camino de la salvación. Queridos hermanos, si quieren conocer más mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada. Tenemos otro canal también donde hay muchas charlas espirituales, FSSPX Costa Rica.